Todo el mundo pensaba que mi problema eran las drogas. Ujú. Y yo estaba convencido que mi problema eran las drogas, porque todos los profesionales me habían dicho, su problema son las drogas. Y efectivamente, eran un problema gravísimo. Esta es la realidad. Aquí no me van a solucionar mis problemas. Me va a tocar solucionarlos a mí. Y a tratar de comprender por qué me drogaba como me drogaba. Y qué era lo que había en mí, y cuáles eran mis miedos. Y darme cuenta cómo gran parte de mi vida estaba dedicada a esconder mis miedos. Y cómo generaba unos papeles y unos roles y unos argumentos con tal de no decir que tenía era miedo a que me rechazaran Ujú. o que tenía miedo a equivocarme. Cuando yo llego a rehabilitación a los 19 años, había un psicólogo y un practicante de psicología para 50 personas. Ujú. Eso quiere decir que acceder a, o sea, yo habré tenido en 9 meses 3 terapias individuales. El resto era trabajo forzoso. Y yo estando ahí empiezo a preguntarme, bueno, esta es la realidad, aquí no me van a solucionar mis problemas, me va a tocar solucionarlos a mí. Y a tratar de comprender por qué me drogaba como me drogaba y qué era lo que había en mí y cuáles eran mis miedos. Y yo salgo de ahí y entro a estudiar psicología. Ujú. Y estando estudiando psicología, me dan una clase sobre trastornos de la personalidad, que es una clase que duró un día en toda la carrera. Pero cuando me dan esa clase yo tengo la intuición que por ahí hay algo y me pongo a leer y desde ahí no paré de estar leyendo estudios sobre el desarrollo de la personalidad. Y decidí hace unos años empezar a crear un modelo de personalidad, coger las teorías más importantes que habían de evaluación de la personalidad, fortalezas y debilidades de las mismas, y crear un test que le permitiera a uno entender cómo uno afecta a los demás y cómo los demás lo afectan a uno, y cómo la personalidad es la base de gran parte de los problemas psicológicos que tiene todo el Todo. mundo y que no lo sabe casi nadie. O sea, la gente va al psiquiatra o al psicólogo porque tiene un problema de ansiedad y le trabajan el problema de ansiedad o le dan un medicamento o en terapias le Ujú. ayudan a que no tenga el problema de ansiedad. Pero la raíz Pero, no. exacto, pero ¿qué es lo que hace que esa persona tenga ansiedad? Yo cuando digo que me cambiaste la vida es por eso, porque en cuanto yo supe cuál era mi dolor, que jamás lo hubiera encontrado, porque obviamente no va a ser lo que uno piensa primero, porque el ego seguramente te está defendiendo de eso. Entonces, yo me acuerdo perfecto que tú me preguntabas cosas y yo te decía, no, creo que no, no, pero por ahí no, 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 no. Porque para mí era muy doloroso ver o asumir que en serio eso era. Y hasta que no, pues te guían y te ayudan a ver y decir, bueno, sí, a mí lo que me duele es eso, ¿no? No ser vista, o a mí lo que me duele es el desamor, a mí lo que me duele. Pues sí creo que a partir de ahí te conoces y te empiezas a conocer también, que sí cambia, por supuesto, cómo te relacionas con el mundo y contigo mismo, porque ya sabes Es como o si se cayera sabes. un velo. O Sí, sea, es sí, así sí, como que sí. se cae un velo y uno dice, ¿cómo así? Pero el malo no era el otro. Sí. Y cuando se cae es bien doloroso. Uf, Es bien doloroso. Es como, porque además, digo, supongo que cada quien somos distintos, pero lo primero que piensas es que eres una mierda, ¿no? mira, Es como, cuando yo descubrí eso, tuve una vergüenza, o sea, sentí una vergüenza porque fue como darme cuenta cómo gran parte de mi vida estaba dedicada a esconder mis miedos y cómo generaba unos papeles y unos roles y unos argumentos con tal de no decir que tenía era miedo a que me rechazaran Ujú. o que tenía miedo a equivocarme o que tenía... Y cuando se cae ese velo, yo no quería salir de mi habitación. Es que, Tenía mucha vergüenza que me vieran, que me miraran y yo decir, tener la sensación de haber hecho el ridículo toda mi vida sí, sí, y de sí. ser una farsa. Fue muy, muy fuerte. Y además es muy doloroso, pero luego ahí es donde empieza el cambio en la vida real. Yo recuerdo perfecto cuando me di cuenta fue una vacación en Año Nuevo en Acapulco, con mi familia, que yo ya estaba en este trabajo y yo me sentía un bicho raro, o sea, no quería ni ir con mis amigos, me acuerdo de ese Año Nuevo a Tulum que íbamos, porque yo sentía que todo el mundo me rechazaba, o sea, que todo el mundo me iba a rechazar, que nadie me quería. Eh, Obviamente tenía que ver conmigo, porque yo empecé a descubrir cosas de mí y el ir aceptando
asumiendo de repente como decir, ok, mi dolor más grande es el no ser vista, ¿no? Y entonces luego eso que genera, ¿no? De repente envidias, que me cueste la felicidad del otro. Como todas esas cosas, verlas, pero en vez de que eso, o sea, eso lo que hace es que después hay una transformación. Pues que al principio te sientes muy malo, pero luego de verdad si las Total, asumes es como si hasta se cayeran. total. Yo hoy celebro tanto el éxito de mi familia, de mis amigas, es genuino. Y me doy cuenta que eso es súper sanador, pero antes no. Es como haber vivido a ciegas, Ay, sí. a ciegas. Yo descubro que mi problema, porque todo el mundo pensaba que mi problema eran las drogas. Ujú. Y yo estaba convencido que mi problema eran las drogas, porque todos los profesionales me habían dicho, su problema son las drogas. Y efectivamente, eran un problema gravísimo. Pero cuando yo descubro que yo empiezo a consumir alcohol, porque me ayudaba a relacionarme, porque yo tenía mucho miedo a que se burlaran de mí Ujú. y a que me rechazaran. Y el alcohol me ayudaba a eso. Y por eso me enamoré profundamente del alcohol. Y cuando empiezo a descubrir que fumaba tanta marihuana, porque la marihuana me permitía no hacer nada, me Mm. permitía equivocarme, me permitía fallar, relajarme a ese estrés. Cuando yo descubro que la cocaína lo que me daba era esta sensación de valer, porque yo Mm. sentía que yo no valía nada, claro, yo digo, si yo no quiero recaer, o sea, si yo no quiero recaer en estas cosas, me toca solucionar eso. Sí. Y entonces yo necesito, porque aquí no hay terapeutas ni psicólogos, estoy encerrado con 50 locos como yo necesito ponerme retos a mí mismo para solucionar esto. Entonces dije, ok, voy a bailar delante de todo el mundo de un momento a otro y que se burlen de mí. Y empecé a hacerlo, pero muy intuitivamente, ¿no? Y eso generó un cambio gigante. Y mucho del éxito que tienen todos los proyectos nuestros y toda la gente, yo dirijo una maestría en psicología clínica, entre otras de mis actividades. Cientos de terapeutas de diferentes partes del mundo se han formado con nosotros. Y el éxito que tienen y el éxito de las clínicas es que nosotros trabajamos es Eso, sí, sí, sí. eso hasta el fondo. Y es que además eso también sirve mucho para, digo, obviamente para la relación con uno, pero lo que decías, el efecto que causas en los demás. Entonces, no sé, Jero y yo, al saber, ¿no? Cuál es el dolor de él y cuál es el dolor mío, pues también sabemos en dónde nos vamos a desencontrar. O sea, es clarísimo que si a él le duele cierta cosa, pero ahí es donde ¿no? Y viceversa, si él sabe que mi dolor es ese, el de no ser vista y pues darme atención, son esas cositas Total. que hacen que tu relación con tu gente muy cercana mejore un Es que las montón. historias serían muy distintas porque tendrían uno la conciencia para trabajar juntos y sanarse en pareja en lugar de destruirse y salir corriendo. Yo me acuerdo en mi primer matrimonio, eh, yo me casé con una mujer que necesitaba que le prestaran atención 24/7. Y yo estaba en el computador ocupado todo el tiempo porque yo necesitaba no fracasar. O Ujú. sea, yo no tenía un plan para ignorarla. No, 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 era, no. sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo estaba muy ocupado con mis propias heridas. Y claro, pues la enloquecía y ella llamaba la atención y entre más llamaba la atención, yo más me metía en el computador porque eso me quitaba tiempo. Estos dramas me quitaban tiempo, ¿no? Ujú. Y se generaba ahí una dinámica Sí, pero además tú quieres eficientar el tiempo, entonces totalmente. imagínate. Tu tiempo para pelear, ¿cómo así que vamos a hablar hasta las 3 de la mañana si mañana Sí, tengo que sí, sí. madrugar? Y normalmente eso que dijiste me gustó, estabas muy ocupado en tus heridas. Todos estamos todo el tiempo ocupados Sí, solo en nuestras heridas, pero ve la trampa. Todo el tiempo estamos preocupados por nuestras heridas, pero estamos pensando que es culpa de otro. y que el otro tiene que solucionarme mis heridas. Pero ni sabemos cuáles son nuestras heridas, estamos viendo las del otro. Yo puedo perfectamente ver que a ti te duele él, eres dependiente. Y yo, ¿no? O sea, como que siempre estás. Yo uso mucho la metáfora del otro como medicamento. Yo necesito que el otro llene mi vacío, necesito que el otro esté pendiente de mí para que yo me sienta visto, necesito que el otro me dé certeza absoluta que no me va a abandonar. Yo necesito que el otro, y entonces yo hago un montón de cosas
para que tu medicamento me sane Ujú. y el otro no es un medicamento. Y si el otro tiene sus propias heridas y está entonces buscando que tú seas el medicamento, imagínate, un par de heridos Sí. tratando de este sea mi medicamento y este el otro, y así pasan 2, 3 años, se lastiman un montón, se agrandan las heridas, no se arregla nada, terminan odiándose y se van cada uno pensando que el otro estaba loco.